Entonces no existen las personas visuales, ni auditivas, ni kinestésicas. Existe una combinación. Entonces, si nosotros les damos una combinación de contenido visual, auditivo y kinestésico, habrá mucha más posibilidad. No es que unos van a aprender viendo, otros escuchando y otros sintiendo. Mientras más áreas involucremos, mejor será el aprendizaje. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Un Sueño Humano, el podcast de los soñadores, de los locos, de los que nos atrevemos a pesar del que dirán y nos levantamos a pesar de cada fracaso. Este es un espacio de crecimiento personal porque recuerda que tus éxitos serán tan grandes como tú lo seas. Vamos a continuar con el tema de crianza, específicamente la educación de nuestros niños. Vamos a ver temas neurocientíficos que, como saben, aquí son bastante apreciados con respecto a esto. David Bueno, Neurociencia para Educadores, nos dice que el oficio más viejo es precisamente el de ser profesor, el de ser un educador, porque es de supervivencia para todas las especies. Para aprender hay que tener, sobre todo, modelos de aprendizaje y no solo lecciones y currículos. Esto es lo que nos dice. Se ha visto en mamíferos más avanzados, como por ejemplo los delfines, los chimpancés, cierto tipo de crianza grupal, ¿no? Entonces es realmente el aprendizaje, los modelos de enseñanza, algo primordial para la supervivencia. Los humanos somos los más sociales de todas las especies que existen, así que más allá de la supervivencia va a existir un tema cultural, un legado cultural, y más nuestra propia naturaleza que busca las novedades, ¿no? Y es lo que nos ha permitido ir en constante evolución. El principal objetivo de la educación, según David Bueno, y yo realmente comparto, me gusta esta forma de pensar, es ayudar a las personas a crecer en dignidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que respetar la personalidad, las diferencias de cada ser humano y según esto adaptar el sistema, no que el humano se adapte al sistema. No es un sistema de control mental, sí un elemento transformador y generador individual y social. Las capacidades cognitivas dependen de nuestros genes. En primer lugar, vamos a ver entonces un poco de la genética. Nos empieza hablando algo muy interesante y es el contextualizar las cosas. Hablábamos de supervivencia, el aprender está muy relacionado con la supervivencia. Entonces, si yo no causo interés, si yo no causo motivación, va a ser muy difícil que pueda enseñar algo. ¿Qué nos dice? Si no contextualizamos, es más o menos como empezar la casa por el tejado. Si no ponemos una historia, si no lo hacemos divertido, si no lo hacemos interesante, alguna manera que llame la atención, la mente va a decir peligro, esto no me sirve para la supervivencia, así que muy probablemente no lo voy a entender. Sobre todo en conceptos muy abstractos. El ADN está formado de 20.000 a 25.000 genes, ¿no? De padre y madre. Y es la información que a cada persona nos va a permitir nuestro desarrollo. Ahora, existen genes que son 100% rígidos, ¿no? El tema del tipo de sangre, los que nos van a permitir procesos de respiración y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero hay genes que son moldeables en un 40 o 60%, ¿no? Quiere decir que una parte va a venir determinada ya en el ADN y otra parte lo va a poder moldear el ambiente, la educación, y aquí es donde entra precisamente la educación. Un ejemplo, el gen MAO-A nos habla que es una información de gestión de neurotransmisores. Existe una variante larga en la cual las personas que tienen esta variable tienen un carácter tranquilo, reposado y reflexivo, y los que tienen la variante corta van a tener un poco más de tendencia a la impulsividad. Pero como lo dijimos de esto, más o menos está entre un 40 y 60% a cada lado, ¿no? Un genético y por otro lado el ambiente. Así que ahí está nuestra oportunidad de influir. El gen predispone y el ambiente regula. ¿En qué? Creatividad, inteligencia, empatía, sociabilidad. También hay habilidades concretas como son la música, lo numérico, lo verbal. Esto viene a ser entonces el reto del educador. Conseguir que cada alumno saque el máximo provecho individual y colectivo de sus habilidades y capacidades. ¿Cómo funciona el cerebro? Nos dice, el cerebro primeramente nos aclara, no es un cajón en el que vas poniendo cosas, ¿no? Tiene un funcionamiento
global que se determina por sus conexiones neuronales. Las conexiones neuronales, para darnos una idea, existen más de 100 billones en cada cerebro, ¿no? Y para poner en contexto, si juntáramos en una red larga las conexiones neuronales, pudiéramos dar 4 vueltas a la Tierra. La educación, por lo tanto, nos dice entonces es bidireccional, ¿no? La sinapsis es este proceso en el cual las neuronas se unen con otras mediante unas pequeñas patitas, digamos así, como los tentáculos del pulpo, que se llaman dendritas. Entonces, mediante los neurotransmisores se conectan y van formando vías entre neuronas, ¿no? Eso realmente es como funciona la mente. Ojo, porque tampoco no se unen, como decíamos. Los neurotransmisores son los que permiten la comunicación y por ello son tan importantes. Los patrones de conexiones determinan la actividad mental. La especialización, aquí un dato interesante, no es rígida, porque se ha dado casos en que personas que han sufrido un accidente y se han golpeado la parte donde tienen las funciones ejecutivas y han podido desarrollar funciones ejecutivas en otros lados del cerebro. Vamos a tomar en cuenta 3 partes del cerebro muy importantes para el aprendizaje, que son la amígdala, que genera emociones. Vamos a ver también cómo influyen las emociones. El hipocampo, que gestiona la memoria. Ojo, no almacena, sino gestiona. Como decimos, la memoria está alrededor de todo el cerebro con las conexiones entre neuronas. Y el tálamo, que es el que activa la atención. Lo más importante para potenciar el funcionamiento eficiente de la mente es favorecer la capacidad relacional, el dinamismo en las ideas y los conceptos, no el trabajo de una memoria estancada. ¿Existen las inteligencias múltiples? ¿Es cierto que solo utilizamos el 10% del cerebro? Primeramente, respondamos el del 10% del cerebro, totalmente no. Como decimos, el cerebro funciona con una totalidad, ¿no? Tal vez se activan en ciertos momentos unas zonas y otras no, pero funciona. Esto se lo atribuyen a Einstein y es totalmente falso. Vamos a ver en contexto. Existen 16,000 millones de neuronas aproximadamente. Y como decíamos, primero que nada, estas no se activan todas al mismo tiempo, sino según la actividad que estemos realizando. Para poner un ejemplo, el autor nos dice que son como las luces de la casa, ¿no? Si estamos en nuestra habitación, tal vez no necesitemos que las luces de la cocina o de la sala estén encendidas, y dependiendo de la actividad que vamos a realizar, iremos encendiendo cada una de las luces. Ahora, ¿por dónde más o menos se ha dado este mito del 10%? Digamos que hay 16,000 millones de neuronas, pero existen 60,000 millones de células de la glia, que aparentemente son ociosas, pero cumplen también funciones en esta cadena distributiva en la que todo el cerebro actúa. ¿Qué funciones? Alimentar neuronas, limpiar el cerebro de sustentos de desecho, evitar inflamaciones y fabricar cubierta aislante para los axones. Entonces, esto nos ayuda a evitar los cortocircuitos cuando existen las conexiones neuronales. Continuando con las neuronas, cuando no existe una actividad real, o sea, cuando están en descanso, en distracción, en salir a pasear, en no hacer nada, existe una actividad neuronal. Entonces, el cerebro nunca descansa, nunca, por más que incluso al dormir, ¿no? ¿Qué estamos haciendo cuando dormimos? Consolidando con lo aprendido. ¿Qué estamos haciendo al distraernos? Quitar el foco de concentración de una zona del cerebro para estimular todo el cerebro. Entonces, es muy importante que exista distracción, que exista descanso para hacer que las partes del cerebro vayan interactuando. Y recuerden que mientras más partes estén en interacción, mejor será el aprendizaje. Así que la creatividad es esto, ¿no? El hecho de dormir, de distraerse, de hacer funcionar a todo el cerebro. Más conexiones, entonces menos atención. Y esto es muy importante combinarlo en las aulas. En todo momento estamos tratando de que pongan atención y le dedicamos o le prestamos muy poca seriedad a los momentos en los cuales hay que distraerse, hay que descansar. Hemisferios especializados. Sí, decíamos que en realidad sí hay, pero el aprendizaje influye en todas las áreas. Por lo tanto, vamos a desmentir una de las hipótesis que en lo personal yo lo creía, pero bueno, hay que ir observando la información y desmintiendo cosas, ¿no? Está bien poder contradecirse y evolucionar en el pensamiento.
Entonces no existen las personas visuales, ni auditivas, ni kinestésicas. Existe una combinación. Entonces, si nosotros les damos una combinación de contenido visual, auditivo y kinestésico, habrá mucha más posibilidad. No es que unos van a aprender viendo, otros escuchando y otros sintiendo. Mientras más áreas involucremos, mejor será el aprendizaje. Y esto está claramente implantado en la sociedad, ¿no? Porque con el pasar de los años a nuestros niños primero les enseñamos los números cantando, las letras jugando, pero la trigonometría ya la hacemos aburrida. ¿Y por qué no? Hacemos trigonometría con pirámides egipcias, por ejemplo, para hacer una combinación de las áreas del cerebro. ¿Qué diferencia hay entre los genes masculinos y femeninos? Simple, hay diferencias que realmente no se han comprobado del todo, ¿no? Pero van por una sola cosa. Los hombres pueden tomar decisiones más rápidas y las mujeres pueden analizar una mayor cantidad de variables. ¿Por qué? Porque el cerebro de las mujeres, nos dice, tiene más sustancia gris, lo que contiene cuerpo de neuronas y exhibe, mejora la conectividad entre ellas. No hay por ninguna circunstancia una diferencia en la capacidad intelectual entre los hombres y las mujeres. Lo que sí puede llegar a ver que después, con el tiempo, la influencia de la cultura, de lo que diga papá, mamá, y la familia, la educación en general, creen estas condiciones en la mente, pero no por biología, sino por cultura. Vamos a ver la importancia de la educación física, porque en realidad parecen vamos a ver la educación física, la música, el arte, son materias o áreas que las ponen como relleno y deberían tener un peso mucho más importante en la educación. Rendimiento del cerebro, la educación física, ¿no? Nos ayuda a la concentración, a la atención y a la motivación, que son claves para la educación. Formación artística, que nos ayuda a la creatividad y a la socialización. La música estimula mucho el sistema de recompensa del cerebro, por lo tanto, también nos ayuda a estar motivados para aprender, nos ayuda a la atención, autocontrol y con las emociones. Inteligencias múltiples. La inteligencia no es un conjunto parcelado de características independientes. La inteligencia es una integración. Nos sirve para planificar actividades más complejas y transversales. ¿Cómo se forma el cerebro? Vamos viendo un poquito en el tema de cómo se va desarrollando. El cerebro es como un juguete de Mattel, nos dice, ¿no? Las piezas se venden por separado. Entonces se va moldeando de acuerdo al ambiente. En el desarrollo embrionario y fetal, primero, la semana 25, más o menos del sexto mes, hay un entramado neural que empieza con las conexiones de la supervivencia. Se forma la corteza cerebral, que es la más externa y la que nos hace prácticamente racionales humanos. En el tercer trimestre de gestación, ya podemos sobrevivir en caso de que haya algo prematuro, ¿no? En la semana 27 sucede algo muy interesante, que las conexiones ya empiezan a tener una utilidad visible. Mover las manos, los pies, los codos, las rodillas, captar sonidos, ojo, las voces y la música. Así que a la semana 27 ya podemos hablarle y formar conexiones neuronales en nuestros hijos, de nuestras voces, para que cuando ellos nazcan ya estén familiarizados con ella. Entonces, en la semana 28 va a haber un podado neuronal de todo lo que no sea considerado para supervivencia y va a priorizar lo que sí, ¿no? Hablamos de esto también que es un proceso similar al que pasa en la adolescencia. Mucho cuidado con el tabaco porque afecta la calidad del aire y ojo porque pueden ser fumadores activos o pasivos y las consecuencias pueden ser fatales, pueden ser en el sistema endocrino, reproductor, en el sistema respiratorio y en el sistema cardiovascular. Además, los hombres que fuman, que tienen el hábito de fumar, tienen el material genético ya cargado con el tabaco y pueden hacer daño a los posibles niños que traigan al mundo. Así que mucho cuidado, el tabaco no solo te está afectando a ti, sino a las siguientes generaciones. Hacer deporte moderado en personas embarazadas activa la formación de neuronas y su conectividad. Esto va a tener consecuencias muy interesantes. Una que influye directamente va a heredar el hábito intuitivamente. Si la madre hace deportes no forzosos, ojo, el niño instintivamente le va a gustar el deporte. Y dos, una que no es tan lógica, mejora la memoria en la niñez y en la adolescencia. ¿Cómo influye el afecto de la pareja en las mujeres embarazadas? Favorece el desarrollo del cerebro del niño. ¿Por qué?
porque existe oxitocina, que es la que va a ayudar a la sociabilización. Y la calidad de estos neurotransmisores va a hacer que el niño tenga una mejor gestión de ansiedad y estrés. Así que es muy importante estar bien, brindar cariño, brindar amor y sobre todo entender a la mujer embarazada. Porque los niños de 0 a 3 años parece que se encanten y se abstraigan por cualquier cosa. Realmente aprenden. Les pasa esto, tienen estos comportamientos porque están explorando el entorno para poder sobrevivir. De 0 a 3 años se da un aprendizaje muy importante porque es el que condicionará el carácter y temperamento de la persona. Entonces va a hacer que tenga coherencia entre todas las partes del cerebro. Y como lo decía, genera y gestiona toda la vida con lo que se aprende de los 0 a 3 años. ¿Qué cosas? Por ejemplo, la empatía, la toma de decisiones, el control motor voluntario, el control ejecutivo y el lenguaje. Influyen también programas genéticos en el habla, por ejemplo, pero el ambiente siempre va a ser dinámico y lo va a ir moldeando. La función cerebral, la principal función de la mente es adaptarse al ambiente. Si es que uno, por ejemplo, vive en un ambiente conflictivo, para adaptarse tiene que ser impulsivo. Si es que vive en un ambiente estable, un ambiente tranquilo, el cerebro va a adaptarse a un ambiente tranquilo, entonces tendrá un mejor control emocional. Algo muy importante en los niños y que no se les debe quitar es la exploración. Los niños necesitan explorar parques, montañas, playa, examinar todo lo que hay en su entorno porque es algo que les va a estimular de manera natural. Vamos a ver ahora qué son las emociones, que tienen que ver con los aprendizajes y si es cierto eso que la letra entra por la sangre, entra con sangre. Primero diferenciamos que emoción es la respuesta instintiva de nuestra amígdala y el sentimiento es la emoción procesada, ya cuando la hacemos racional. Existen emociones básicas como el miedo, la ira, el asco, alegría, tristeza y sorpresa. Y las emociones son mecanismos para acelerar nuestra respuesta ante posibles amenazas. Y esto, como dijimos recién, dependerá mucho del ambiente. Si yo vivo en conflicto, entonces mi mecanismo emocional será impulsivo. Si yo vivo tranquilo, pues habrá un mejor control emocional. Cualquier aprendizaje que tenga componentes emocionales, el cerebro lo interpretará como clave para la supervivencia. Mucho ojo porque cuando existen sentimientos negativos, hablamos de una resaca emocional. Y esta resaca emocional influye hasta 30 minutos después de haber tenido la emoción. ¿Qué pasa entonces con esto de la letra con sangre entra? Educar con miedos, castigos físicos, hacer en ridículo el que dirán, no podrás salir al recreo, te mandaré más deberes. Parecen funcionar, pero realmente son lo peor. ¿A qué costo estamos enseñando? Hay cada vez más casos de depresión, más casos de suicidio. Y si existe obligación a aprender, vamos a tener gente que nunca más quiera aprender porque le forzaron a hacerlo, porque le ridiculizaron, porque le castigaron. Y es normal, ¿no? Que ahora la gente entonces no quiera abrir un libro, que no quiera seguir un curso, que no quiera seguir aprendiendo, especializándose, que no quiera aprender cosas nuevas, porque la sociedad está predominando la educación con miedo. Y ojo, porque el crecer es un aprendizaje constante. Así que estamos haciendo mucho daño con esto y hay que tener cuidado. ¿Por qué las niñas y los niños de 4 a 11 años aprenden a aburrirse en clase? ¿Qué hay que transmitirles? De 7 a 11 años menora la tasa de establecimiento de conexiones en la corteza cerebral y las conexiones se dan en la amígdala y en el hipocampo. Entonces, este control emocional se ralentiza, ¿no? Si no hay emoción en el aprendizaje, va a haber aburrimiento, porque su control ejecutivo, su racionalidad, se ralentizó y no se desarrollará completamente, sino hasta los 21 años. Y para que no exista esto, entonces debemos estimular lo que sí está funcionando, la amígdala, las emociones. Si no hay emoción en el aprendizaje, va a haber aburrimiento en estas edades. ¿Por qué? Porque mi cerebro está interpretando que no es necesario para la supervivencia. El miedo en el aprendizaje, por otro lado, va a hacer que haya un apagón emocional.
porque relacionémoslo con la supervivencia. No me gusta sentir miedo, entonces no quiero eso que me está haciendo sentir miedo. En el apagón emocional hay un apagón también de aprendizaje. Lo importante para el cerebro en estas edades no es la cantidad, sino la calidad. No se trata de aprender muchas cosas, sino de sentir placer e interés en aprender cosas nuevas. Mucho cuidado, ¿no? Porque estamos acostumbrados a querer que los niños anden de un lado al otro aprendiendo inglés, música y un montón de cosas. Y lo que realmente debemos enfocarnos es en que les guste aprender, que tengan interés en aprender cosas nuevas. Hablemos un poquito del hipocampo, porque decíamos que es el que tiene algo que ver con la memoria, pero la regula, la gestiona. Es más o menos como el control de mando para los semáforos. Los semáforos vienen a ser nuestra memoria. Entonces, para que los semáforos fluyan, hay un control de mando que pone el uno en verde, después de unos 5 segundos el otro y el otro. Esto es lo que hace el hipocampo en nuestra mente, ¿no? Hace que se activen, que se pongan en verde las conexiones neuronales que necesitamos en ese momento. Es más o menos como los favoritos que agregamos en el Google Chrome, ¿no? Guarda el enlace de la dirección donde está aquello que necesito, pero no es la dirección en sí de lo que necesito. Así que la conciencia de tener recuerdos es lo que hace el hipocampo y recuperarlos a voluntad. De 5 a 6 años, la edad en la que normalmente estamos enseñando lectura, hay un 50 y 60% de cerebros maduros lo suficiente para que cumplan con esta tarea. ¿Y qué pasa con el 40% restante? Los están obligando a leer y no aprenderán. Tal vez leerán, pero con incomodidad y por comparación. Y recordemos el daño que están haciendo este tipo de metodologías. Así que está bien, enseñemos a los 5 o 6 años a leer, pero con los cerebros de los niños que todavía no están preparados, tengamos tolerancia y entendimiento para que lo que se priorice sea su bienestar. ¿Cómo aprendemos? Podemos desaprender. El aprendizaje, una vez más, decimos que es la integración de varias zonas, más los aspectos diferentes, más lo más significativo, ¿no? Estas dos variables son lo que van a priorizar qué recuerdo y qué utilizo. Los axones siempre van a buscar las zonas más activas del cerebro. Aprendizaje contextualizado. Siempre como educadores hay que tratar de responder ¿esto para qué me sirve? En realidad es una pregunta muy chistosa, ¿no? Que parece que ¿y esto para qué voy a usar en el futuro? Y en realidad dejamos sin responder esa pregunta y ahí quedan, ¿no?, los huecos de aprendizajes, porque no hay motivación. El cerebro está percibiendo como que eso no le sirve para su supervivencia y simplemente lo toma a la ligera. La utilidad del aprendizaje. Vamos a ver esto. Andar. Cuando andamos, automáticamente nosotros recordamos qué hicimos bien y me hizo avanzar. Y tratamos de olvidar qué es lo que me hizo caer. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo llevamos esto a lo conceptual, a lo de actitud, a lo de aptitud? Con aceptación, valoración y reconocimiento social. Si yo, al andar, tomé lo que me hacía avanzar, al aprender, voy a tomar lo que me está valorando, lo que me está haciendo sentir aceptado, lo que me está haciendo sentir pertenecer a un grupo social. Así que es muy importante brindarle esto a nuestros niños. Desaprender, ojo con esto porque no se puede desaprender. Y mucho cuidado con los aprendizajes consecutivos, porque son las bases y si no se puede desaprender. Vamos a ver qué pasa si aprendemos mal algo, si les enseñamos mal algo a nuestros hijos. Las conexiones neuronales son caminos y van a ser como puentes, ¿no?, por los cuales se transita para obtener alguna información. Entonces, dentro de estos caminos se forman y no van a desaparecer. Lo que podemos hacer cuando algo está mal aprendido es crear un puente nuevo, pero es muy difícil acostumbrarle a la mente a decir que vaya por el puente nuevo
no por el antiguo, porque somos seres de costumbre. Y mientras más nos quedemos con el aprendizaje erróneo, más difícil nos va a hacer el crear una nueva ruta para nuestro aprendizaje. No se va a derribar el puente creado, sí se va a debilitar su tránsito, pero ahí va a estar. Desaprender entonces no es igual a olvidar, sino a encontrar una nueva ruta. Ojo con la noche, porque lo que aprendemos pasa de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Así que tiene que haber una cantidad y calidad de sueño. ¿Por qué la adolescencia es tan entretenida? Nos dicen. Bueno, vimos hace 2 capítulos atrás un libro entero acerca de adolescencia, pero vamos a ver aquí, ¿no? Descontrol emocional. La adolescencia es la etapa de maduración cerebral, resumiendo, y entonces esta maduración es una valoración de las respuestas positivas y negativas. Es muy importante invitar a los adolescentes a reflexionar en todo sentido. Y recordemos que lo que va a predominar sus actitudes, sus aprendizajes y todo lo que tenga que ver con los adolescentes es la aceptación de sus iguales, quienes serán sus colegas adultos. ¿Por qué la adolescencia es la edad más tentadora para iniciarse en el consumo de drogas? Vamos a ver esto, ¿no? ¿Y qué debemos hacer para que estén atentos a nuestras explicaciones? Característica de la adolescencia que tiene que ver con esto, la búsqueda de novedades. Van a querer tener contexto, preguntas y problemas, y para ello tenemos que estar abiertos a que lo hagan, ¿no? Porque esto además hará que tengan motivación en el aprendizaje. Entonces, como lo decíamos antes, ¿qué tal si enseñamos química mediante la cocción de unas galletas, ¿no? ¿Por qué la harina se solidifica? Sería interesante y causa mucha motivación. Ahora, ¿qué pasa si estas novedades, si esta motivación no existe en el entorno? Si es que no me siento valorado, aceptado, si no me siento motivado, si no estoy satisfaciendo mi necesidad de novedades. Aquí es donde empiezan las drogas. Cuando no encuentro algo interno, lo voy a buscar afuera. Entonces, si no tengo motivación, aceptación, la búsqueda de novedades propias de la adolescencia, voy a irlas a buscar externamente y una de estas salidas puede ser las drogas. Las drogas activan neurotransmisores y uno en específico que es la dopamina. Entonces, acceden a este sistema de recompensa y es mucho más probable que causen dependencia. Esto sumado al factor genética, ¿no? La costumbre que hayan tenido también sus antepasados. Y puede también influir, ojo aquí, la experiencia previa, ¿no? ¿Qué vio el niño? Vio padres alcohólicos, vio padres que consumían algún tipo de droga. ¿Qué hacemos entonces para evitar el consumo de drogas en los adolescentes? Hay que potenciar la creatividad y la búsqueda de novedades. Los niños, los adolescentes ya quieren sentir ese sistema de recompensa haciendo cosas nuevas y logrando cosas. Los límites, mucho ojo con esto porque los límites no deben ser rigurosos, sino que deben ser equilibrados, ¿no? Entre la ausencia de límites y los límites muy estrictos. Hay que hacer límites pensando en que puedan romperlos sin que se hagan daño. Y algo muy importante, la aceptación y apoyo, que es otra de las cosas que les va a dar placer y recompensa social. Entonces, en general, se va a buscar novedades deportivas, intelectuales, sociales, culturales, y depender mucho de la personalidad del adolescente, ¿no? ¿Qué le gusta? Invitémosle, esta es una edad muy linda para descubrir su pasión. Característica de la adolescencia, ¿no? La maduración de la corteza prefrontal. Para estimular esta maduración de su control ejecutivo, hay que ensayar conexiones neuronales. ¿Cómo se logra esto? Y esto es una costumbre muy buena, muy bonita en el budismo. Grupos de discusión, de debate, obviamente respetuoso, ¿no? La atención, por otro lado, se da en el tálamo, misma zona donde está el hipocampo y la amígdala. Entonces, aquí también incluye la novedad y la sorpresa. Nos decía aquí un ejemplo que él iba por un camino a Australia, ¿no? Y se iba encontrando letreros, ¿no? Cuidado con los canguros. Ah, entonces se ponía a buscar canguros. Ya más allá otra vez se le iba la atención. Decía, cuidado con los emúes.
Y ya, además de canguros, para volver a, a prestar atención al camino, buscaba emojis. Y por último, como era un camino muy aburrido, nos dice, cuidado con los unicornios. Entonces, el cerebro, ante esta novedad, ante esta sorpresa, vuelve a la atención. Y es lo que debemos buscar si queremos tener la atención en los niños, adolescentes y jóvenes. Hay periodos críticos en la maduración del cerebro. Ojo, porque se da mucho este tema de retrasar la recompensa. Y retrasar la recompensa es un proceso que no estará completo sino hasta los 34 años en promedio. Y cada quien tendrá su ritmo, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos visualizar si es que el niño o el adolescente, el joven, tiene esa habilidad o le va a costar un poco más? Puede ser mucho en sus interacciones sociales, ¿no? Prefiere salir con sus amigos o está pensando en el tema de su futuro. Personas bilingües, vamos a hablar de esto, a mí me pareció muy interesante. Las personas bilingües tienen una mayor reserva cognitiva, las redes neurales más activas en el cerebro y una mejor toma de decisiones. Ahora, ¿qué pasa según la edad? ¿Cómo es esto? De los 0 a 4 años, el niño puede aprender de manera natural cualquier idioma y no se va a confundir si es que está en un ambiente donde existen 2 o más idiomas. De 0 a 4 años tenemos esta facilidad. De 4 a 11 años ya se necesitan ciertas destrezas académicas y pedagógicas, y en la adolescencia otras muy diferentes. No entré en el tema porque no es un libro de pedagogía, pero sí nos especifica que en estas edades necesitan pedagogía distinta. De 0 a 4 años, naturalmente, de 4 a 11, una pedagogía, y en la adolescencia otra totalmente distinta. ¿Cómo influye el ambiente social? ¿Qué importancia tiene la forma en que miramos a los adultos, a los alumnos, perdón? ¿Y cómo se aprende mejor aislados o en grupo? No existe diferencia en la capacidad para matemáticas, como decíamos, entre los hombres y las mujeres. Pero, ¿qué dice la sociedad? Que sí existe, ¿no? Por lo menos eso se creyó durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, influye en muchísimo en la sociedad, en los padres, las familias. Y es tanto así que hemos creado una sociedad ficticia en la que supuestamente los hombres han tenido una aprobación numérica y las mujeres una aprobación emocional, y ambos han tenido dificultades en hacer lo contrario, ¿no? Las miradas son claves porque se activa la amígdala, el tálamo, cuando nosotros miramos a los niños, a los adolescentes. Y sobre todo el tálamo. El tálamo es algo que se está desarrollando mucho en los niños. Por eso es que escuchamos mucho, mira mamá, mira papá, porque son las zonas que más control tienen en el cerebro hasta que la parte racional se vaya haciendo claro. ¿Qué es la motivación y la creatividad? Hay relación entre ellas. Sin motivación, el aprendizaje es imposible. De entrada, ¿no? La motivación induce comportamientos específicos. La motivación es un estado interno del cerebro que influye en todo el cuerpo, ¿no? Y la motivación se da si tenemos un objetivo tangible, más o menos como enfrentarse a un reto. No por un premio, no por un miedo, sino por un reto que tiene que ver con la supervivencia. Y ojo, supervivencia no es que me voy a morir, sino, como decíamos, somos seres sociales y son cosas que me van a hacer adaptarme a mi ambiente. La motivación tiene mucho que ver con el núcleo accumbens, donde está la segregación de dopamina y por lo tanto el placer. Si es que hay una motivación, existe mayor flujo sanguíneo y mayor oxigenación en las células. Por lo tanto, hay más energía en el cuerpo. Para poner un ejemplo, pensemos en qué nos motiva y miremos internamente cómo nos sentimos. Con el tiempo, ojo, la motivación en los niños debe ser muy palpable, y con el tiempo, como decimos, hasta los 34 años ya irá madurando nuestra capacidad de posponer la recompensa y por tanto de automotivar. Tan importante es motivar como no desmotivar. Así que mucho cuidado, porque los métodos que hemos estado teniendo están haciendo daño y ya lo vimos por qué. Ahora hablemos de la creatividad. La creatividad está en la corteza prefrontal y también tiene mucho que ver con la genética. Es una capacidad de abstracción. Ejemplo, una clasificación de objetos. Cada quien puede mirar ciertos objetos y irá clasificando
de acuerdo a lo que en ese momento le va dictando su cerebro, de ser formas, colores, peso y hay infinidad de variables, ¿no? Y esto es muy natural en los niños. ¿Por qué? Porque tienen tres componentes. El primer componente y por qué la creatividad de los niños no puede llevarnos a algo importante es la experiencia. Si, si este componente tuviéramos los niños, créanme que estudiamos muchos años más avanzados que lo que estamos, porque en realidad la creatividad de los niños no tiene límites. El único límite es la experiencia, ¿no? Que no tienen conocimientos previos para poder asociar su creatividad. Lo segundo, la habilidad de pensamiento creativo. Los niños pueden hacer un juguete de cualquier cosa. En realidad es increíble. Y tercero, para responder la pregunta, motivación. Entonces la motivación y la creatividad sí tienen que ver. Cuando hay motivación, hay creatividad. Sin motivación es muy difícil, ¿no? Entonces el sistema de recompensa está relacionado con la motivación, tiene que estar activo para que haya creatividad. ¿Cómo promovemos la creatividad en los niños? Búsqueda de novedades. Hay que invitarles a producir ideas, alternativas o soluciones. Estamos acostumbrados como adultos a suprimir o rechazar de inmediato la opinión de los niños. Y en vez de eso, en vez de decirle, no, eso está mal, oye, ¿qué te llevó a pensar eso? Y sería muy importante entonces para estimular su creatividad, hacerle que llegue a sus propias conclusiones mediante preguntas. Podemos, si no lo hacemos así, causar bloqueos creativos. ¿Cómo más promovemos la creatividad? Con el juego, con el humor? El humor es muy interesante porque para hacer un chiste hay que cambiar el desenlace de lo que estamos haciendo y ahí viene la abstracción, ¿no? Tiempo para pensar, aburrimiento, relajación, salir a pasear. Todo esto va a promover la creatividad. ¿La imitación tiene algún valor educativo? ¿Qué importancia tienen los modelos que ofrecemos? ¿Qué debemos ser, enseñantes o aprendices? La imitación es clave porque es lo que me permite subsistir en mi ambiente. Los bebés y los adolescentes están mucho más ligados al tema de imitación. Sus neuronas de espejo están mucho más activas porque son periodos clave para adaptarse al ambiente. La clave para la empatía son estas neuronas espejo. Entonces, debemos, respondiendo a la pregunta, comportarnos como aprendices, porque cuando estamos abiertos a escuchar, a aprender, a no descartar las ideas de nosotros, las neuronas espejo de los alumnos, de los niños que están a nuestro cargo, van a activarse y harán lo mismo. Entonces, como educadores, como padres, tenemos que pensar, sentir y actuar con integridad. No sirve de nada que les pidamos que pongan atención, que aprendan, si nosotros no estamos predispuestos a tener una actitud de aprendiz y creemos que en realidad ya lo sabemos. Se aprende conscientemente o preconscientemente. El aprendizaje es una integración de todo lo que se necesita. Entonces, la conciencia viene a ser sensorial porque es a través de los sentidos de lo que somos conscientes, pero también es ilusoria porque le damos un significado de acuerdo a lo que nosotros tenemos previamente como creencia. Y en base a esto, entonces, nada existe. La realidad la creamos nosotros en base a nuestras creencias. Lo que sí, que la autoconciencia es clave para conocerse a uno mismo. ¿Cuál es el enemigo número uno de la educación? El enemigo número uno de la educación es el estrés. ¿Cómo se lo combate? Simple, con el placer y la motivación. En España, el 8% de niños y 20% de adolescentes tienen estrés crónico. El estrés es una tensión aguda. Imagínense, tenemos a los niños y adolescentes en tensión aguda y es una reacción ante una amenaza que en la mayoría de las veces no existe. Entonces, prepara el cerebro, tensa los músculos. Esta amenaza nos hace mucho daño. ¿Qué nos hace? Consecuencias que se quedan hasta la adultez. Y mucho cuidado porque las mayores causas de estrés están siendo el acoso y segundo, el exceso de actividades extraescolares. ¿En qué nos va a perjudicar? En la atención. No va a haber aprendizaje múltiple y ojo, porque hoy está muy de moda el trastorno de déficit de atención.
Pero puede ser que el niño no tenga ese problema, simplemente esté estresado porque lo presionamos mucho. Y si le invitamos a gestionar mejor sus emociones, si le ayudamos con eso, tal vez el síndrome de déficit de atención, el trastorno de déficit de atención, no haya sido eso, sino un simple estrés. Así que hay que tener mucho cuidado y también otra de las consecuencias puede ser la depresión. ¿Tienen utilidad las Marías? Es un término que no entendía. ¿Realmente tenemos que perder el tiempo con la música, psicomotricidad y la plástica? Veamos qué nos tiene que decir con respecto a estas preguntas. Educación física y psicomotriz. Muy importante la educación física en la educación, porque trabajar el cuerpo es trabajar el cerebro. Dos cosas que ya conocíamos. Endorfinas se liberan al hacer ejercicio físico, ¿no? Y estas endorfinas nos van a dar sensación de bienestar, placer. Y por otro lado, el ejercicio nos ayuda a disminuir el cortisol, que es la hormona del estrés. Pero hay otra más que es la iricina. La iricina viene de la mitad de la proteína, que es la encargada de distribuir la energía cuando hacemos ejercicio. Entonces, esta mitad de la proteína se va a nuestro cerebro y activa la expresión genética BDNF. Es un factor neurotrófico. Pero, ¿para qué sirve esto? Que es lo realmente importante. Para activar la plasticidad neuronal. El ejercicio físico, además de hacernos sentir bien, de disminuir el estrés, está haciendo que nuestra mente esté preparada para recibir el aprendizaje. La importancia de la psicomotriz en la educación. Activa zonas que ayudan a planificar el futuro, el control ejecutivo y la creatividad. Así que es muy importante. La importancia de la relajación y la concentración en la educación. Facilita la plasticidad neural y, por otro lado, disminuye el estrés. La importancia de la educación plástica. No solo las manos son creativas, las manos más la lengua influyen en una mayor creatividad. Importancia de la música en la educación. La música activa, estimula y utiliza todo el cerebro. Entonces, comparte estas zonas con la lógica matemática, con el control ejecutivo, con el lenguaje, con la corteza motora. Entonces, la música nos puede estar ayudando al cerebro a estimular estas zonas y en el momento en que se dé este tipo de aprendizajes, pues estarán mucho más preparados para asimilar. ¿Qué pasa? Por último, nos habla de los nativos digitales, ¿no? Que son esta nueva era de niños y adolescentes que están viviendo. Puede que ante una mayor información en las redes, su cerebro se adapte a tener una mayor gestión y por otro lado se reduzca la memoria. No se han dado muchos estudios, pero recordemos que el mayor deber del cerebro es la adaptación, aprender a aprender. Un libro muy interesante, nos enseña muchas cosas para poder guiar a nuestros niños y jóvenes en los aprendizajes. Así que realmente lo recomiendo. De hecho, segundo libro casi consecutivo de David Bueno, muy interesante todo lo que aporta. Espero que les haya aportado mucho valor con eso y les veo en el siguiente episodio.